En sus Biblias, por favor, vamos a tomarlas ahí en nuestras manos. Y les recuerdo, hermano, por favor, no salga, no entre cuando el siervo de Dios está ministrando su divina palabra. Hermano Mike Macías, con el mensaje de esta tarde. Muy bien, iglesia, el Señor les bendiga. Bueno, sabrá usted que cuando yo predico el tiempo es corto, ¿cierto? Le voy a invitar que vaya conmigo al libro de Génesis. Capítulo 22. Cuando esté ahí, diga un fuerte amén. Si usted mira el libro de Génesis, capítulo 22, ya he estado enseñando más antes acerca de en ciertos aspectos de la fe de Abraham, pero particularmente, mis queridos hermanos, en el día de hoy yo les quiero mostrar algo bien importante. Hoy, en esta noche, lo que yo me voy a dirigir en la palabra del Señor a mostrar es un aspecto importante en lo que es la crianza de los hijos. Y usted se dirá, pero ¿usted qué sabe si usted no tiene hijos? Y casi siempre está ese aspecto a uno como creyente. ¿Y por qué me va a enseñar? ¿O por qué me va a decir esto? Pues si ni experiencia tiene, hermano. Pero déjeme decirle algo. Yo solamente le digo lo que la palabra de Dios está. Amén. Y si usted va conmigo en Génesis capítulo 22, usted va a encontrar algo importante acerca de esta crianza de los hijos. Esto incluye, mis queridos hermanos, no solamente al padre de familia. Claro está que presentemente usted ve ahí el testimonio de Abraham. Abraham, como patriarca, era quien tomaba las decisiones. No se aleja mucho de la realidad de nosotros hoy en día, pero eso también incluye, mi querido hermano, a cada uno de los padres que son madres también, es decir, aquellas mamás que no tienen a su padre o que tal vez su padre pues no está haciendo lo correcto. Caso especial como el mío. Yo no recuerdo a mi papá. ¿Y quién fue mi papá entonces? Pues mi mamá. Entonces, a cada persona en este auditorio le incluye saber, sea por ahora, por el futuro. Pero en Génesis capítulo 22, hermanos, si usted va conmigo, vamos a ver ese aspecto de la crianza de los hijos, porque me parece que es importante ver lo que la Biblia está enseñando. Usted sabe, hermano, que la Biblia es el único método que nosotros como creyentes tenemos que es confiable. Amén. Porque para saber el significado de muchas cosas de la vida nos dirigimos hacia el manual de la vida que es la Biblia. Y a través de la Biblia podemos dirigir nuestras vidas en diferentes aspectos. ¿Ok? Usted sabrá que Dios, siendo el creador de todo lo que vemos y de lo que existe, entenderá a lo que me refiero. Ahora, para empezar a buscar, hermano, lo que le voy a mostrar a continuación, hay un significado especial a la hora de dirigir nuestra familia, ¿ok? Específicamente en el aspecto de los hijos. Por ejemplo, el primer padre de la tierra, bueno, usted y yo sabemos también, hermanos, que hay una historia a través de Abraham, y antes de Abraham vemos familias. Vemos desde Adán y Eva, vemos un contexto de una familia, pero que no se nos habla mucho. Pero hay una familia de esa descendencia que viene siguiendo el camino de Dios. De esa misma descendencia de Adán encontramos a Enoc. Enoc, quien no conoció muerte, dice la Biblia, un aspecto importante que enfatiza es que caminó con Dios. Y de ahí para allá vemos una descendencia a través de Noé hasta llegar a los tiempos de Abraham. ¿Ok? Y cuando nos dirigimos directamente a Abraham, quiero mostrarle el significado de la crianza de los hijos. El maestro, hermano, yo pienso que cada padre de familia, madre de familia y aún hermano mayor, muchas veces ayuda en ese aspecto. Hay que entender que hay que ser un maestro para este asunto. ¿Qué significa ser un maestro? Un maestro es una persona, alguien que enseña. ¿Ok? El padre y la madre de familia se encargan de enseñar a sus hijos e hijas. Y
en esto a lo que me refiero es que hay que entender este concepto, porque de Abraham entendemos que era un maestro en ese arte de enseñar a sus hijos. Y si entro un poco en un significado un poco más específico o más tipo diccionario, diría que el maestro se deriva de esa palabra magis, que significa más. Es decir, que el origen de la palabra maestro se refiere entonces a una persona de un alto grado o un nivel más alto de conocimiento o competencia a lo que podía aspirar. Ahora, este es el significado no bíblico, sino un significado general de lo que es un maestro. No solamente es alguien que enseña, sino que si va a enseñar, ¿qué tiene que tener? El conocimiento de algo específico. Y eso es ahí donde yo voy, hermano. La palabra de Dios es la que te va a dar ese conocimiento para guiar a tu familia, aún para ayudar a tu cónyuge a poder trabajar en la crianza de la familia, de los hijos. Hermanos, la palabra puede ser usada tanto en personas como en objetos, hablando de la palabra maestro. Sin embargo, la relevancia que yo voy a dar a continuación es basada en este libro de Génesis capítulo 22. Si usted va conmigo al versículo 7, cuando usted ve el capítulo 22, usted ya sabe de lo que vamos a hablar, sabemos en qué momento de la palabra de Dios nos vamos a dirigir, y eso específicamente es al sacrificio de Isaac. Ya habíamos tocado muchos aspectos de este momento. Ahora, ¿qué es lo primero que yo considero que alguien, o cómo tú debes enseñar, cómo tú debes criar correctamente en base a lo que la palabra de Dios está diciendo? Ponga atención. Lo primero que yo noto en el versículo 7 es que Abraham criaba bajo el método de Dios. Y tenga en cuenta esto. Fíjese conmigo el versículo 7, dice la palabra del Señor. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Si nos situamos a esta historia, ¿ok? Usted recordará que Isaac era el único hijo de Abraham. Abraham no era una persona como usted y yo, no tenía los 40, 50, 30, 20 años, sino que era una persona de más de 100 años. Pasado en edad, Dios le da a su hijo, a su único hijo. Y en ese momento, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, ellos se dirigen, como quien dice, como dice la Biblia, como cordero al matadero. Y cuando va llegando al momento, a la cima del monte Moriah, dice la Biblia que en ese momento Isaac se empieza a preguntar: Padre, vamos a hacer el sacrificio, pero ¿dónde está el fuego? ¿Dónde está la leña? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Quiero que usted considere en estos cortos minutos, porque realmente lo que estoy considerando hacer en esta noche, por cuestión de tiempo y porque sé que muchos necesitamos hacer algunas preparaciones, pero quiero que considere esto más un devocional y considerar estos aspectos importantes. Cuando Isaac le pregunta a su padre: hey padre, ¿dónde están lo que necesitamos para hacer lo que debemos hacer? En ese momento yo quiero que usted piense como Isaac. ¿A qué me refiero? ¿Por qué usted cree que Isaac pensaba en estas cosas? ¿De dónde cree usted que Isaac sacó la idea de un holocausto? ¿La idea de un cordero? ¿La idea de un sacrificio? ¿La idea de una leña? Definitivamente esto me lleva al método de Dios. ¿Qué hizo Abraham como padre al momento de criar a su hijo? Lo primero que está haciendo Abraham es enseñar el método de Dios para hacer las cosas en la vida. Porque creemos que podemos hacer diferentes métodos. Mi método es este: yo trabajo, voy a trabajar toda la vida, y trabajando toda la vida, una vez yo tenga dinero,
pues voy a ser un poco más libre y después voy a servir a Dios y después voy a hacer esto y lo otro. Y esos son muchos de los métodos que yo personalmente he visto aquí en los Estados Unidos. Muchas familias quieren trabajar y trabajar para conseguir lo material y después de eso entonces van a enseñar, van a poder tener una mejor vida y entonces ahí sí vamos a servir a Dios y vamos a trabajar en la obra de Dios. Lo que no se están dando cuenta es que durante ese proceso el hijo está mirando, los hijos, la esposa, todos están mirando a ese padre de familia. Y en ese momento, ¿qué está pasando? Que los hijos están aprendiendo lo mismo. ¿Cuál es el método de Dios? Primeramente, cuando Isaac dice estas palabras: Padre, pero ¿dónde están la leña, el cordero para el holocausto? Porque vamos a ir a sacrificar algo, ¿no? Lo que Isaac no sabía en ese momento era que era él. Sin embargo, hermanos, esto me da a entender que en la mente de Isaac, bajo su crianza, había sido implantado el método de Dios para adorar a Dios. Así que lo primero que yo le estoy mostrando en este pasaje: si usted quiere que su hijo crezca, su hija, su familia, su esposa o aún su esposo, tiene que enseñar el método de Dios para adorar a Dios. Hijo, la Biblia dice que adorar al Señor es más que ir a la iglesia. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero hay que trabajar para Dios. Hijo, hay que hacer muchas cosas, pero con el fin de agradar a Dios, porque Él nos dio más de lo que merecíamos. Este es el método de Dios, hijo. Isaac tenía eso en la mente. ¿De dónde cree usted que sacó holocausto, sacrificio? Abraham se lo había enseñado. Abraham le había enseñado, yo creo que a toda su generación, a todos los que estaban detrás de Abraham, Abraham había enseñado el método de Dios. Este es el método de Dios y así se hacen las cosas. Hermanos, el método de Dios, siendo la manera en cómo te diriges a Dios, es lo que le agrada a Dios. Cada uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de ser uno un cristiano, hijo de Dios, es parte del método de Dios. El método de Dios es lo que usted conoce, que sabe perfectamente lo que debe hacer como creyente. Todos los aspectos de la vida cristiana básicos, como leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar por otros, orar por aquellos enemigos, como dice el Señor. Y todas estas cositas y detalles, el servir al Señor, el venir a la casa de Dios, son aspectos de la vida cristiana que usted y yo tenemos que enseñar a nuestra generación. Fíjense que esto aplica, no solamente aplica para la familia en general. Básicamente usted con su testimonio está enseñando a otros también. Usted le puede enseñar a aquellos familiares chuecos, como diría el pastor, que no están entendiendo lo que es seguir a Cristo, pero su vida lo puede demostrar. Hermanos, el problema radica cuando nos salimos del método de Dios, el método bíblico. Si nosotros no seguimos el método bíblico y nos cambiamos a nuestro propio método, entonces al método al que yo adoro a Dios a mi manera, en ese momento no esperes buenos resultados en tus hijos, en tus hijas, en tu esposa. No los esperes, porque el método que se tiene que respetar es el método bíblico y usted lo conoce. Pero a veces nosotros tenemos la tendencia de crear nuestro propio método para poder agradar a Dios, porque yo solamente voy los domingos, yo estoy siendo un buen cristiano, porque tal vez yo estoy aquí ayudando en algo, yo soy un buen cristiano. Usted tiene, esto un momento atrás lo hablé, creo que tiene que ver más con el hecho de cómo usted, con qué corazón lo está haciendo. Ahora, al punto que voy y quiero enfatizar, no es el método suyo, hermano. Es el método de Dios, que duele muchas veces, que hay que sacrificarse bastante a veces, pero Dios honra a los que le honran. Y eso significa que el método de Dios, aunque cueste,
va a traer buenos resultados, más en la crianza de los hijos y de la familia. Enseña, mi querido hermano y hermana, el método de Dios, el método bíblico de su palabra para poder seguir la vida del creyente y aprender a criar de la manera correcta. Y solo esto me lo mostró un versículo de cómo Abraham lo hizo con su hijo. El conocimiento que Isaac tenía acerca de adorar a Dios, que era el holocausto, el sacrificio, que era lo que hacía su familia para agradar a Dios. Isaac lo tenía en su mente. Padre, ¿dónde está el holocausto? Vamos a sacrificar algo para nuestro Dios. ¿Y dónde está esto? Ese es el pensamiento. Hay que implantarlo en la mente de aquella generación que está detrás de nosotros o debajo de nosotros. Amén. Básicamente vemos el primer método, entonces, que lo que estamos viendo es a la hora de criar a los hijos, las hijas, la familia en general. Abraham, hermano, criaba con el método de Dios. El segundo, ¿cómo criaba Abraham? Era con las verdades de Dios. Primero era el método de Dios y ahora entra la verdad de Dios. ¿Cómo lo sé? Versículo siguiente, mire conmigo el versículo 8, Génesis 22, 8. La respuesta de Abraham, dice la palabra del Señor. Y respondió Abraham. ¿Qué dijo Abraham? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ahora, piense en este versículo un poco. Yo le estoy aquí animando a que fuerce un poco su mente. A veces vamos a lo superficial de la palabra. ¿Qué es lo superficial de la palabra? Que sí, Dios provee. Amén. Es una verdad que tú y yo tenemos en mente. Es una verdad que no se nos puede olvidar. Pero, ¿qué es lo que está más allá de la provisión de Dios? El hecho que está pasando aquí, hermanos, en Génesis 22:8, es la manera en que Abraham le estaba enseñando a su hijo en depender, en creer en Dios con las verdades de Dios. Yo te pregunto, ¿cómo tú has enseñado a tu familia las promesas de Dios, las verdades de Dios? ¿Te has puesto a tomar el tiempo de decir, mira, hijo, yo te voy a contar una historia? Dios me proveyó de esta manera. Cuando yo estaba en esta situación, Dios lo hizo así, porque Él es real, porque Él está vivo, porque Él puede ayudarnos. Y es la manera en que estamos atendiendo a las verdades de Dios, pero implantándola en la mente de los nuestros. Es una manera en la que Abraham estaba trabajando también en la crianza de su hijo, porque tarde o temprano Isaac también tenía que depender de la provisión de Dios. Génesis 22:14 dice lo siguiente: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Ahora, yo te digo esto, hermano, cuando enseñen las verdades de Dios a tus hijos, a tu familia, te vas a dar cuenta que tu hijo va a tener unas bases tan firmes que el enemigo no va a poder arrancar fácilmente. Yo me acuerdo que el pastor Joel, cuando estábamos en la conferencia, él estaba enseñando acerca, yo no sé si usted lo ha escuchado, de los cristianos palmera. Creo que usted lo ha escuchado, ¿cierto que sí? De eso se trata, hermano. De eso se trata. De que tú quieres que tus hijos, tu familia, tus seres queridos, estando en el camino correcto, no se caigan, no se dejen llevar de esos fuertes vientos que el enemigo está creando para tumbarte. Tú tienes que crear una base firme, un fundamento estable, algo fuerte, algo sólido, que cuando llegue el momento y llegue ese ventarrón, tú puedas entender que tu hijo, tu hija, tu familia, tu esposa, todos tus seres queridos, cuando llegue ese momento, no caigan. Pero se requiere depender de las verdades bíblicas. Usted no sabe cuán importante es a veces ponerse a pensar en las verdades de Dios, las promesas de Dios.
Si usted se pone a pensar un poquito, y yo creo que muchos de los que están aquí me van a entender, algunos que empezaron desde cero en sus negocios, algunos que no tenían nada, no tenían ni qué comer y llegar al punto donde están. Eso es pensar en la provisión de Dios. Eso es pensar en la providencia de Dios. Eso es pensar en lo que Dios puede hacer en tu vida. Y a veces eso en tu mente, recordarlo, te sostiene, te mantiene. Cuando el enemigo ataque, tú vas a estar como ese Cristiano Palmera. Te van a tumbar, te van a mover, pero sigues ahí. No te van a tumbar, sigues ahí. Pero se requiere, hermano, crear fundamentos fuertes, bases firmes. En este caso, no es solo para uno, sino para los hijos, las hijas, para nuestros seres queridos. A ellos hay que enseñarles. A veces nos encargamos de nosotros mismos. A veces queremos nosotros mismos aprender esas bases para afirmarnos nosotros mismos, y queden los chiquititos y queden los que están a nuestro lado. A ellos hay que enseñarles también a ser cristianos palmera. ¿Y cómo tú lo haces? Enseñando las verdades de Dios, pero de la manera más impactante. Así como tú te impactó en tu vida, debes impactar esa vida de aquellos tuyos. Tienes que impactarlos, tienes que trabajar, tienes que sacar tiempo, tienes que dejar la vergüenza. A veces muchos nos da hasta pena hablar de a la familia, porque es que da miedo al rechazo, miedo al temor, al que dirán. No me van a creer, no me quiere, no me ama, ese que me va a escuchar. Pero cuando mostramos con nuestro testimonio, a veces no necesitamos hablar. Experiencia personal, hermano. Mi familia toda es incrédula, excepto mi mamá y mi hermana, ¿ok? Mi familia en general son católicos, si así lo podríamos decir, pero no son creyentes, ¿ok? Cuando yo empecé en el camino del Señor y yo empezaba a servir a la iglesia, y yo me la pasaba más en la iglesia que en la casa, dirán, ¿y este qué? ¿A qué se dedica en la iglesia? ¿Qué hace? ¿Por qué pierde el tiempo? Pero ellos no veían el más allá, lo que iba a pasar, la razón real. Llega un momento en que yo empiezo a hablarles a ellos, pero no me creen. Se burlaban. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo así? Ja. Se burlaban de mí. Cuando yo viajo y me separo de la familia, ellos empiezan a ver, ¿y cómo este llegó allá? ¿Y qué es lo que, cómo lo está, cómo es posible? Yo llego a pensar, hermano, en eso, y yo veo cómo el Señor, a través de mi testimonio, está dando las verdades de Dios, que Dios es real, que Dios provee, que Dios puede hacerlo todo. Yo no tengo hijos, hermano, pero tengo familia en la cual yo puedo ayudar a enseñar no solo el método de Dios, sino también las verdades de Dios. Son importantes. Yo les decía a ellos, el Señor me proveerá. ¿Sabe que yo no quería venir? Cuando yo estaba allá sirviendo en mi país, el pastor me dice, hermano Miguel, usted tiene que prepararse para el Señor. ¿Cuál es su plan? Pues bueno, hagámosle, pastor, le decía yo. Estábamos después de una actividad en la iglesia y me dice, hermano, pues vamos a hacer el intento. Intentábamos varios institutos. Por alguna razón que hoy en día desconozco, no se me abrieron las puertas. Sin embargo, el pastor me dice, hermano, ¿y por qué no lo intentamos en el CUB? Y yo le digo, pastor, pero usted ¿qué le pasa? ¿Cómo se le ocurre decir eso? Yo no sé qué es salir ni de mi ciudad. Aquí me la he pasado toda la vida. Solo sé salir de aquí a 2-3 horas. No sé qué es eso. Cuesta mucho salir del país, pastor. Yo no tengo el dinero, pastor. Yo no sé cómo lo voy a hacer, pastor. Yo estoy trabajando, pero mi salario no alcanza para salir del país, pastor. ¿Y cómo voy a pagar mis estudios, pastor? Pero una sola palabra que nunca se me olvida, hermano, que siempre quedó sembrada en mi mente, una verdad de Dios, y es la misma verdad de la que estamos hablando. El pastor me dijo, hermano, no se preocupe, Dios proveerá. En ese momento era algo normal. Era como tú estar ahí en Génesis 22:8 y leerlo. Dios proveerá y ya. ¿Qué significa eso en tu vida? ¿Qué significan las verdades de Dios en tu vida? ¿Son solo palabras al aire? Piensa en cómo Dios puede impactar tu vida en solo ver una verdad en la palabra de Dios. Para mí, en ese momento, fueron palabras al aire.
Pero cuando me llegan casi $10,000 a mi cuenta bancaria, de la nada, hermano, para poder salir, era el dinero exacto para salir del país. Pagué mis deudas, para pagar mis deudas, para pagar, dejarle inclusive a familia, para poder pagar los trámites de visa, para pagar los trámites de viaje. ¿Sabe? Me faltaba $1,000,000 colombianos, como $300. Eso me faltaba. Con todo eso el Señor lo proveyó a través de la iglesia. La iglesia se reúne y llego yo, el pastor me dice: hermano, hágase a un lado, vamos a hablar aquí algo, espéreme abajo. Llego yo y subo. ¿Qué pasó, hermano? La iglesia decidió apoyarlo con tanto. Ese tanto era el dinero que faltaba para salir. Eso es Dios proveerá, hermano. ¿Qué verdad ha impactado tu vida que puedes enseñar a otros con tu testimonio? Cuando enseñes, hermanos, entonces las verdades de Dios, fíjate de fundar esas bases firmes, no solo en tu vida, sino en los demás también. Cuando el hijo o la hija o la familiar entiende las verdades de Dios en su palabra, no va a haber necesidad de ir al método propio. No va a haber necesidad de crear tu propio método, porque el método de Dios funciona, hermano. Si sabes que Dios va a proveer tu necesidad en los tiempos difíciles y el momento más esperado, al momento que tu hijo lo entienda, él no va a estar preguntando: papi, mami, ¿cuándo voy a tener ese Nintendo? ¿Cuándo voy a tener eso? Sino que ese niño va a entender el método de Dios. A veces los niños, y yo lo he visto, hermano, yo estoy hablando de esto porque personalmente lo he visto. He visto cómo familias tienen y familias no tienen. Y algunos hijos preguntan: papi, ¿por qué yo no puedo tener esto? Papi, ¿por qué este niño tiene lo otro? Papi, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo no puedo tener esto? Papi, somos 5 aquí, ¿por qué tenemos solo uno? Necesitamos uno para cada uno. Yo creo que el padre de familia me va a entender. Pero cuando enseñamos la verdad de Dios, no solo el método de Dios, sino la verdad de Dios, hermano, el propio niño a su edad va a entender por qué tiene lo que tiene, por la gracia de Dios. Si le enseñas a tu hijo o tu hija que Dios es amor, no vas a estar gritándole y maltratándolo todo el tiempo. Pero si le enseñas que Dios es justo, ellos van a entender por qué les estás pegando. ¿Ok? La verdad de Dios, cada verdad de Dios que hay en la palabra, hermano, es esencial, es única para la vida, especialmente para el crecimiento espiritual, tanto de tu vida como la de tus hijos y como la de tu familia. Amén. Y termino con esto. Abraham no solo usó el método de Dios para ayudar a criar a su hijo. Y digo su hijo, pero estoy que seguro que Abraham, siendo el patriarca, no solo enseñó a su hijo, también enseñó a todo su pueblo el método de Dios. A los que estaban a su alrededor enseña el método de Dios, enseña la verdad de Dios y por último enseña a depender de Dios para el futuro. Eso es lo que yo podría decir, la providencia de Dios. ¿Cómo tú has experimentado la providencia de Dios? Termino con este versículo, Génesis 24, capítulo 24, el versículo 1. Vamos a quedarnos ahí en el 24. Dice la palabra de Dios en 24:1. Dice que la Biblia era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham ¿en qué? Si tú quieres la bendición de Dios para tu vida, tienes que procurarte de esas dos cositas que hemos visto. El método y la verdad de Dios son esenciales. A este punto de la vida, Abraham ya estaba siendo bendecido. Ya era bendecido. Dice la Biblia que Abraham, siendo viejo y bien avanzado en años, ya había bendecido a Abraham. Dios había bendecido a Abraham en todo. Cuando un hombre decide seguir los métodos y las verdades de Dios, cuando un hombre hace esto, entonces Dios le bendice. Porque como le decía, el método de Dios funciona. Y si usted va conmigo ahí en el mismo capítulo, en el versículo del 62 al 64, dice lo siguiente. Dice que venía Isaac del pozo. Antes de ir ahí,
antes de ir ahí, no me quiero adelantar rápidamente, pero esta historia, hermano, y con esto termino. Esta historia básicamente nos muestra la providencia de Dios, nos muestra cómo Dios puede proveer para el futuro y cómo Abraham le enseñó a su hijo esto. Lo que está Abraham haciendo es buscando la esposa de Isaac, buscando la esposa de Isaac. En este punto, hermanos, es importante enseñarle no solo a los hijos y las hijas, a toda la familia, que Dios, que tú puedes depender de Dios para el futuro. Es importante. Yo sé que tú como padre de familia te preocupa saber con quién se va a casar tu hijo, con quién se va a casar tu hija. Yo creo que eso le preocupa a todos los padres. Por eso es esencial, hermanos, que no solo enseñes cuál es el método y la verdad, sino la providencia de Dios, que es una verdad más, pero es importante porque estamos hablando de que vamos en fe completamente a depender de Dios para el futuro. Es el futuro. ¿Qué futuro te espera, hijo? ¿Qué futuro te espera, padre de familia? Amigos, hermanas, a todos ellos hay que enseñarles que Dios puede proveer un buen futuro. Entonces, volviendo a ese contexto, en Génesis capítulo 24, del versículo 62 al 64, leemos lo siguiente: y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzó sus ojos, miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, en este pasaje, es que durante el proceso, usted tal vez recuerde la historia, tal vez no, Abraham manda a uno de sus siervos, ¿ok? Y le dice a este siervo: mira, necesito a una esposa para mi hijo, pero necesito dos cosas de ti, siervo. Primero, confía en el método que te voy a dar, porque Abraham, usted y yo sabíamos, no era el método de Abraham, era el método de ¿quién? De Dios. ¿Y cuál era el método de Dios para ese entonces? Era: hey, no te vas a casar, no quiero que mi hijo se case con la de esta tierra, porque esta tierra es pagana y porque no es parte de la promesa de Dios. Ese era el método de Dios. Ok, siervo, atiéndeme con esto que te voy a decir. El siervo escucha a Abraham, que no solamente le está enseñando el método, sino también le está enseñando las verdades. Y la verdad esencial con la que vamos a terminar en esta tarde es la providencia de Dios. ¿Cómo podemos aprender a depender de Dios para el futuro? En ese momento, lo único que tenía que hacer el siervo era confiar en el Señor y esperar a que Dios moviera todas las fichas para que en ese momento él pudiera ver y entender quién iba a ser la esposa de Isaac. Cuando este siervo, si usted lee la historia, por cuestión de tiempo no vamos a leerla toda, pero cuando usted lee la historia, usted ve que el siervo, hay unas señales específicas, y en esas señales específicas era la manera en que el siervo iba a entender que era la bendición de Dios esta mujer para Isaac. ¿Ok? Y en ese preciso momento pasa lo que acabamos de leer en los versículos a continuación, que este hombre encuentra a Rebeca, que era de la tierra de Abraham, y la trae. Pero ojo, usted tiene que leer esta historia, hermano, porque va a entender cómo Dios obró de una manera específica. A veces dependemos de Dios en el futuro, pero es lo mismo, palabras al aire: Señor, confío en ti, y ya. ¿Qué significa eso? Yo tengo que ser específico con el Señor. Señor, si yo quiero un buen futuro, muéstrame cuál es el futuro. Yo quiero servirte en esta área. Yo quiero que mi esposa te sirva en esta área. Yo quiero que tú me muestres tu voluntad específica para esto. Pero ojo, estamos hablando de que usted y yo sabemos dónde estaba Isaac en este punto. Solamente, ¿por qué no se menciona? Porque él estaba solamente viendo lo que su papá estaba haciendo, escuchando lo que su papá le decía a su siervo. Y en ese momento
Isaac solo estaba aprendiendo a depender del Señor. Dice la Biblia en el versículo 62 que Isaac estaba en el pozo y había salido Isaac ¿a qué? A meditar al campo. Alguien que quiere aprender a depender de Dios para el futuro tiene que estar en meditación de la palabra del Señor. Era una práctica común de Isaac el salir a meditar. Dice la palabra que él salía a meditar, y en ese momento de la historia él estaba meditando. Pero alguien que entiende y conoce, un hijo que conoce el método de Dios, que conoce las verdades de Dios, ¿en qué cree que está meditando? ¿En babosadas? No, está meditando en lo correcto, porque su padre se encargó de enseñarle esas dos cositas. Y no solo eso, sino que él estaba aprendiendo a depender de Dios para el futuro. Dice la Biblia que cuando él estaba en el campo a la hora de la tarde, él alzó sus ojos y miró. ¿Qué miró? Que he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, y ella le pregunta al siervo: ¿y quién es el hombre? Pues ese es Isaac, mi siervo. Y ella se pone el velo y se dirige hacia él. Hermanos, debes estar preparando a tu familia, a tu hijo, a tu hija, a tus hermanos, a tus hermanas, para enseñarles a depender de Dios para su futuro. Abraham pidió la bendición de Dios, el siervo esperó la respuesta de Dios, y al final Isaac recibió la bendición de Dios. Noten el patrón. Abraham pide, el siervo espera, ¿y quién recibe? Isaac. Tú como padre de familia, ¿cómo lo vas a hacer? Pídele al Señor: Señor, yo quiero esto para mis hijos. Señor, yo quiero esto para mis hermanos, para mis hermanas, para mis sobrinos, para mis sobrinas. Y en el proceso el Señor va a poner a alguien que no solamente tú vas a tener que esperar como el siervo probablemente. Tal vez tus seres queridos van a tener que esperar como el siervo también. Pero al final la bendición se recibe. Pero hay que depender de Dios para el futuro, hermanos. Lo que hacía Isaac era lo que más me llamaba la atención. Meditaba. Uno espera la bendición. Creo que lo dije una vez. Pero uno espera la bendición o la respuesta del Señor cuando uno está meditando en el Señor. Porque estamos pendientes. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer en mi vida? Hay que estar pendientes, hermanos. ¿Qué método vas a usar tú? ¿Cuáles son las verdades que vas a enseñar? ¿Y cómo lo vas a enseñar? ¿Cómo vas a enseñar la providencia de Dios a tu familia? Eso es, hermano, una buena crianza, un buen método para enseñar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este tiempo. Señor, bendícenos a continuación con la siguiente invitación. Sus ojos cerrados, su rostro inclinado, nadie viendo por ningún lugar, con respeto a Dios. Quisiera preguntar antes de terminar en esta noche: ¿estás seguro tú de tu salvación? ¿Has realmente recibido el regalo de Dios de vida eterna? Si esta noche fuese tu última noche sobre esta tierra, ¿tienes tú la completa seguridad que irías al cielo con Cristo? Y que nomás cerrar tus ojos aquí sobre este mundo, abrieras tus ojos en el reino del Señor. Si ese no es el caso, yo quisiera orar por ti. Quisiera mostrarte bíblicamente cómo tú puedes saber. Pues a Cristo resucitado estamos hoy predicando, y por su resurrección tú y yo podemos tener la esperanza de vida eterna. No por algo que tú puedas hacer por tú mismo, no por obras que tú puedas obrar, sino por lo que Jesús hizo por ti en la cruz
hace muchos años atrás. Habrá alguien hoy que dice: pastor, ore por mí, por favor. Ore por mí. El día que yo muera, quiero ir al cielo con Cristo. No importa cuándo a mí me toque morir, yo quiero tener la plena seguridad que cuando yo muera yo iría al cielo con Dios. Levante la mano, yo quisiera orar por usted. Habrá alguien, nadie le va a penar, nadie le va a avergonzar. Yo solo quiero orar con usted y por usted. Levante la mano. ¿Habrá alguien hoy? ¿Habrá alguien hoy? Gloria a Dios. ¿Cuántos en demostración de humillación delante del Padre podrán demostrar con su rodilla doblada y en su mismo asiento, demostrando de que Dios le habló a su vida? Ahí en su misma banca yo le invito. Vamos a orar para finalizar este hermoso y precioso día del Señor. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Padre eterno, estamos en la víspera de una semana muy especial. Mucho se ha invertido, mucho se ha orado, mucho se ha trabajado para el día de mañana. Y queremos, Señor, suplicarte de todo nuestro corazón que bendigas cada aspecto del viaje mañana. Nuestra juventud necesita hoy más de Jesús que en cualquier momento en la historia. Gracias te damos por el mensaje que hemos recibido hoy. Tú le has dado, oh Dios, una perspectiva un poquito especial a nuestro hermano Mike, viniendo él de un hogar incompleto, y aún así puede ser de bendición a nuestra iglesia. Te damos gracias por eso, Padre. Nunca vayamos a despreciar la gran importancia de tener relaciones saludables con nuestros hijos. Son tesoros divinos del cielo, Padre, que tú nos has encomendado. No hay forma de ponerle un valor a nuestros hijos. Y así como tú nos los has entregado, así queremos, Señor, entregarlos a ti. Por favor, prepáranos para una semana victoriosa. Reprende al diablo. Mándalo a huir de donde quiera que él se quiera meter y hacer de las suyas. Gracias te damos. Por fe declaramos que nos vas a dar una semana muy bendecida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Renuévame, Señor Jesús, dígaselo, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay, 3 veces dígalo, necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. ¿Cuánto necesitan más del Señor? Amén. Bueno, hermano, ore por nosotros y nosotros oraremos por ustedes. Hemos terminado un poquito más temprano de lo normal con ese fin de darle a usted el espacio de ir a casa, preparar todo, jóvenes, alistar maletas y todo lo más esencial para el día de mañana. Y veo que algunos hasta se dieron su recortito de pelo, ¿verdad? Qué bonito, hombre, qué bendición. Estaba haciendo las calculaciones, hermano, y mañana no vamos a ir con prisa. Vamos a ir saliendo temprano, ok, haciendo yo los numeritos, ¿me entiendes? Son 3 horas y media, salimos a las 7, llegamos ya a las 11 y bueno, realmente no hay por qué llegar tan temprano, así que no vamos a salir con prisa. Lleguemos aquí siempre a las 7, ok, y nos juntamos y metemos maletas y oramos por estos jóvenes, los varones que nos puedan ayudar en meter maletas. Van a haber un montón de maletas para meter. Todo se va a ingresar al vehículo de nuestro hermano Aniel, ¿ok? ¿Dónde prefieres tú que pongan todas las maletas, hermano? ¿Algún lugar específico aquí enfrente? Ok. Aquí enfrente, en los primeros 2 o 3 espacios del parqueo, al salir aquí por el pasillo, ok, de la cafetería, los primeros 2 o 3 espacios, ahí coloquen todo lo que quieran que se vaya en el equipaje. Ok, y ya lo que usted va a llevar con sí mismo, pues lo puede llevar en una mochilita o lo que sea. Y sí, hermano, recuerde, teléfonos se entregan al llegar allá. Ok, así que todo lo que quiera ir viendo por medio de YouTube, redes sociales, todo el estilo, lo tiene que ver ahora, porque ya van a estar completamente aislados de todo eso por una buena semanita. Amén. Vamos a orar. Queda despedidos en oración. Padre, despídenos con tu paz y tu bendición. Llévanos con bien, oh Dios, de regreso a casa y danos una semana bendecida por tu buen Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, amados míos. Nos vemos 7 de la mañana mañana para meter maletas y alistarnos para el viaje hacia el campamento. Dios me le bendiga y será entonces